escucha, ¿no? Ahí se escucha, sí. Pero primeramente agradecer nuevamente a Relajo por la invitación. Quiero que estos eventos realmente son muy importantes para todos aquellos que estamos en el camino de por la lucha por nuestros derechos reivindicativos. Derechos que mucha gente tal vez no comprende, ¿no? Que no entiende, pero que nosotros que estamos en el camino, que estamos en el barco, sabemos qué es lo que realmente merecemos y qué es lo que debemos exigir al Estado. Vamos a hablar un poco sobre los afrodescendientes, luego de una parte o otra parte de mi compañera que está en el Estado. Hablamos 15 minutos para ver si podemos comenzar la idea. Para eso hay que hacer un poco de memoria, ¿no? ¿Qué son? O sea, ¿cómo nace la palabra afrodescendiente? ¿Qué somos afrodescendientes? ¿Quiénes somos? ¿Por qué afrodescendientes? Y eso me trae a mí a colación en el año 2000, previa a la Conferencia Mundial sobre el Racismo en Durban, donde el mundo internacional nos llamaban negros. Esa palabra no existía afrodescendientes, decían negros. Y fue el IDH que nos convocó a casi 40 dirigentes de las Américas a una reunión previa a la preconferencia contra el racismo en Santiago de Chile y a la conferencia contra el racismo en Durban, para tener un planteamiento que nos permita meter en la agenda el tema de los derechos de los pueblos, de nuestros pueblos. Y fue una reunión en la cual tuvimos más de 40 personas, inclusive del Caribe, ¿no? Francófono y anglófono, que participamos en esta mesa. Fue la señora Angélica Negro de Brasil la que en el debate introdujo el tema de afrodescendientes. Deberíamos buscar que incidir para que nos llamaran afrodescendientes. En ese momento se dijo, ¿por qué afrodescendientes? Porque somos producto de la diáspora africana en las Américas. Somos hijos de los que llevaron a la fuerza al nuevo mundo y por eso debemos ser afrodescendientes. Y este criterio fue que se comenzó a circular entre todos los asistentes. Cuando fuimos a Santiago de Chile, a la preconferencia contra el racismo, estaba el José Ruga, que es nuestro representante de la Cancillería de las Américas, y le planteamos esta propuesta para que ellos llevaran esto hacia la conferencia de Ruga. Queríamos que nos llamaran afrodescendientes. Los representantes de las Cancillerías les pareció interesante la propuesta nuestra y se pusieron en la propuesta de este grupo de trabajo de Chile en el año 2000. En el año 2001, en la Conferencia Mundial contra el Racismo en Sudáfrica, en Durban, esa propuesta fue incluida dentro del espacio de trabajo de la conferencia y fue aceptada. Es decir, a partir del 2001 se nos llama ahora afrodescendientes. Es decir, ingresamos a Durban como negros y salimos como afrodescendientes. Eso fue un logro muy importante, porque a partir de allí, Naciones Unidas y muchos países ya nos tratan y nos mencionan de una manera diferente, políticamente hablando. Y este término ha generado de que muchos países ya estén tomando en cuenta, ¿no?, nuestra existencia como parte de un pueblo que fue lamentablemente saqueado y capturado y esclavizado, ¿no?, y que hasta ahora estamos luchando por nuestros derechos. Pero, ¿de qué nos ha valido a nosotros ser afrodescendientes? Yo creo que nos ha valido porque eso nos da una idea de una identidad que muchas veces no sabíamos, no conocíamos. Y políticamente hablando, nos sentimos parte de una cultura que viene desde muy lejos, pero que se combina con una cultura también de los países donde vivimos. Es decir, existen los afroperuanos, los
afro-bolivianos, los afro-guatemaltecos, los afro-argentinos, los afro-chilenos, porque existe una mistura, ¿no?, en los saberes que durante el tiempo hemos estado nosotros adquiriendo como parte de un país determinado, ¿no? Entonces, el hecho de que vengamos a presentar no quiere decir que no seamos peruanos, no seamos parte de este país rico, un país polémico, un país de todas las ángeles, donde el respeto y los valores son fundamentales para todos nosotros. Y esta afrodescendencia no ha sido tampoco un motivo para que se nos pueda eliminar los diferentes problemas raciales que tenemos aquí. Es cierto, todavía el Perú practica de forma injusta el racismo y la discriminación contra nosotros y contra los indígenas también, ¿no? Existe gente que piensa que porque tenemos una color de piel diferente o porque tenemos una historia diferente, no somos capaces de ocupar cargos importantes en este país y nos perjuician porque nos encasillan impuestos de baja percepción, ¿no? Por ejemplo, es muy difícil, actualmente para muchos se ve que hay abogados que son afrodescendientes, o que hay ingenieros afrodescendientes, o que hay grandes comerciantes indígenas, ¿no? Siempre nos encasillan impuestos o en lugares donde lamentablemente dominan los prejuicios en nuestro país. Y esto ha sido parte también de una lucha nuestra, lucha que tuvo como resultado, por ejemplo, que logramos que se incluyera el INDEPA, que fue la mejor política pública que existió en este país. Una institución histórica que agrupaba a dirigentes elegidos democráticamente por sus pueblos en un espacio a nivel ministerial que tiene capacidad de decisión de políticas públicas. Es decir, teníamos la oportunidad de poder generar políticas, de poder proponer políticas, ¿no?, con el apoyo del Estado. Esta institución histórica lamentablemente fue desactivada por cuestiones políticas, porque a veces los grupos de poder son mucho más influyentes que aquellos que estamos luchando permanentemente, porque tocamos puertas y no nos saben, ellos están detrás de la puerta y no lo quieren abrir, y hacen lo que ellos creen que deben hacer. Este INDEPA, lo cual estamos reivindicando y queremos que vuelva nuevamente a ser un espacio nuestro, tuvo la gran posibilidad de ser el espacio que pudo evitar muchos conflictos que existían o que existen en nuestro país, los casos de Bagua y otros conflictos mineros, porque no existe actualmente una institución que pueda mediar en ese sentido, ¿no? O sea, que nos represente. Pero creemos de que con la ayuda y con la unión de los pueblos indígenas, el hermano Jorge Prado, que está de acuerdo con esta propuesta, creo que podemos iniciar acciones que permitan recuperar ese espacio, porque los espacios que existen actualmente son espacios consultivos, ¿no? Y ser consultivos no es de decisión, o sea, no tienen fuerza política. Necesitamos un espacio de fuerza política, y eso está en concordancia con el convenio 19 de la OIT. Continuamos. Entonces, esta descendencia ha generado que por primera vez en Naciones Unidas decrete un decenio de los pueblos afrodescendientes. Que los mexicanos han tenido 2 decenios. Nosotros tenemos el primer decenio, en la cual los estados firmaron un acuerdo en el cual promovían políticas públicas inclusivas para los pueblos en todas las Américas y en el mundo. Y en el Perú esto no se ha cumplido todavía. En el Perú se nos sigue visibilizando y no están cumpliendo el acuerdo que tuvieron en Naciones Unidas, por más que estamos nosotros incidiendo. Este decenio tiene 3 pilares fundamentales: justicia, desarrollo y reconocimiento. Justicia porque necesitamos que se nos vean iguales a todos, con igualdad, con equidad y con valores. Justicia porque merecemos ser considerados como ciudadanos de primera categoría, no de segunda categoría. Justicia porque el racismo y la discriminación tiene que ser desterrado de nuestras mentes, de
deteriorado de las prácticas que existen todavía en nuestro país. Reconocimiento porque tenemos una historia que no es vista, una historia que es oculta, que es invisibilizada. Los aportes que hemos realizado en el país son aportes importantes. Este país ha sido construido con nuestra sangre, con sangre sudor de la gente esclavizada. Hemos tenido y tenemos héroes que han dado la cara por el país y que no se muestran, y no se dice, y no se conoce, ¿no? Y eso hace que nuestros jóvenes pierdan su identidad porque piensan que ser negro es ser esclavo solamente, ¿no? Ser negro es solamente ser un simple chofer y no una persona con capacidad de tener altos puestos. Porque el racismo en el Perú, ¿no? se converge en tres factores, ¿no? En lo religioso, en lo genético y en lo histórico. Es algo que tenemos que ir erradicando. Y desarrollo, ¿por qué? Porque en nuestros pueblos, lamentablemente, todavía existe desabastecimiento de muchos productos y que el Estado no llega. La CEPAL dijo en un informe que los pueblos afros somos los pobres de los más pobres. Somos 200 millones de residentes en el mundo. Brasil es el segundo país con más gente afro en el mundo, el primero es Nigeria. Sin embargo, todos estamos sumidos en la invisibilidad, en la pobreza, ¿no? en la marginación, en la humillación por parte de estos sectores. Existe todavía la colonización. Todavía hay gente que tiene un pensamiento que excluye a aquellos que no somos parte del sistema, que creen que somos parte del sistema. Esta colonización ha fortalecido los prejuicios, inclusive los prejuicios en el ámbito judicial. El delito muchas veces se racializa. Se piensa que porque somos diferentes, de colores diferentes, somos propensos a ser delincuentes, ¿no? O a cometer actos ilícitos. Y eso se ha visto también, por ejemplo, en el tema de los censos. Los censos últimos, que han sido un fracaso para todos nosotros, ¿no? Se desaprovechó la gran pregunta, la pregunta étnica, en la cual se colorió la pregunta. ¿Cómo uno puede pretender, ¿no? conocer cuál es la situación de los pueblos nuestros si puedes como pregunta si eres blanco, si eres negro, si estás coloreando, si eres mestizo, ¿no? Donde mucha gente que no sabe qué cosa es se va a ancorar, se va a coger a ese término. Entonces, este sistema necesita un cambio, ¿no? Y este cambio va a ser la medida que podamos nosotros seguir luchando para que esto se dé. Pero hay esperanza porque se está iniciando un proceso muy importante en el cual los pueblos indígenas y los pueblos afros nos estamos acercando para tratar de hacer cosas juntos. Es fundamental, yo creo que es necesario que juntemos esfuerzos porque estamos en el mismo barco, porque somos ambos pueblos discriminados, marginados y porque tenemos derechos que tienen que ser asistidos, porque hay convenios internacionales que el gobierno no cumple, porque tenemos leyes que nos asisten, leyes que nos favorecen, leyes en las cuales tenemos que ser reconocidos, y para eso tenemos que luchar, ¿no? Tenemos que trabajar, buscar estrategias de incidencia política y lograr que el Perú sea un país realmente pluricultural, que se respete a la gente por lo que es, no por el color de piel ni por su historia ancestral, por los valores, por el trabajo, por la persistencia. Por eso yo creo que estamos en un buen camino. Este evento creo que es el inicio para eso. Es importante visibilizar nuestra cultura. Que sepan ustedes que estamos en la lucha, que no estamos durmiendo, que estamos activos, porque nuestros hijos, nuestros nietos merecen un Perú mejor, un Perú igualitario, un Perú de todas las áreas, un Perú en el cual todos nos sintamos ciudadanos. Yo quiero agradecer, Relajo, por este espacio, ¿no? Y creo que se abre el debate para poder continuar juntos en esta vez. Muchas gracias. Muchas gracias a Jorge Ramírez, presidente del Consejo Nacional Afroperuano, CENEAFRO. Bueno, yo quería decirle que, pues,
Nuestra gran maestra Sueli Carneiro, ella también nos da esta tarea de la descolonización, ¿no? Y es muy curioso porque cuando estuve con ella hace poco, ella me decía, ¿quiénes somos? Y en esta cuestión identitaria, ¿no? ¿Cómo es la construcción y hacia qué estamos caminando o quiénes queremos ser también? Entonces, quizá con estas preguntas voy a pasar a continuación a Gloria González Farfán, representante de la organización Mujer Negra y Desarrollo. Vamos a escucharla y bienvenida, Gloria. Buenos días a todos y a todos. Muchas gracias a Relajo por la oportunidad de que una mujer afro también esté aquí acompañándonos. A la misma vez represento, al igual que Jorge, el pueblo afroperuano en la comunidad andina. Ahí realmente también se está trabajando, lentamente, pero estamos trabajando. Como digo, hay que ir empujando poco a poco el carro hasta que tome conciencia de que no puede una entidad internacional solamente dedicarse a lo que es el comercio, el negocio entre uno y otro país, porque ¿quiénes son los que trabajan en esos negocios? Es el pueblo. Y si el pueblo no está respetado, entonces ¿de qué estamos hablando? No nos quejemos entonces de esas fuertes protestas, porque simplemente esas fuertes protestas es para decir yo estoy aquí, tú tienes que respetarme, ¿no? Es la misma que las mujeres estamos haciendo también, ¿no? Quizás de otras formas, ¿no? Pero por ejemplo en Ni Una Menos, buscar que se nos considere, se nos respete, porque también las mujeres trabajamos, también las mujeres estamos en nuestra vereda, tenemos casi 40 años en luchar, en ver que el Estado deje de no mirarnos, ¿no? Y que nos incluyan en la Constitución, porque como decía un personaje hace mucho tiempo, el papelito manda y si no estamos en el papel simplemente no nos van a considerar. Esas son las luchas que tenemos los afrodescendientes y las mujeres también. Las mujeres afros estamos, como digo, empujando el carro para el respeto de un pueblo en que ha estado invisibilizado y sigue invisibilizado. Jorge estaba haciendo comentarios sobre el censo y voy a comentar una anécdota. Una señorita va a censar una casa afrodescendiente. Bueno, la considero afrodescendiente, lo dejo a criterio de ustedes. La señorita entra, la mamá abre la puerta, la recibe y piensa que sus hijos son niños. Le dicen, no, mis hijos van a venir. No, le dicen, no hay problema, que sus hijos no vengan, pero sus hijos eran jóvenes. Y ella era, digamos, lo que nosotros, no andina, o sea, una mujer de pelo lacio, ¿no? Para no decir cholo, ni andino, ni nada, una mujer de pelo lacio. Y su esposo es un hombre negro, ¿no? Entonces, la niña tiene el color más oscuro, el pelo ondeado. Entonces, cuando la entrevista a ella, le dice, bueno, ¿tú qué te consideras? Le dijo, bueno, yo negra. Al entrevistar al hijo, como tenía la apariencia de la mamá, el niño le dice, bueno, ¿y tú cómo te consideras? Le dijo, negro. Le dijo, tú no eres negro. Le dijo, pero si es una autoidentificación, mi padre es negro, mi madre es chola, yo tengo la libertad de decir si yo soy negro, cholo o gringo. Entonces la censadora agarró y le puso mestizo. Entonces, esas son las irregularidades. Pues estoy con Jorge y con muchas personas más, que este censo, la verdad, ha sido un fracaso. Un fracaso también porque nosotros mismos no nos identificamos como tal, ¿no? Yo estaba hace un tiempo con un grupo de mujeres y le decía, ¿cuál es el problema de decir que eres andina, que eres afro, que eres quechua hablante? Qué bueno de tener el idioma originario, ¿no es cierto? Por ejemplo, en Paraguay es un país que se habla el guaraní y se habla el español. ¿Por qué acá no se puede hablar el quechua? ¿Por qué no podemos aprender todos también quechua y aymara? Entonces nos entendemos. Es la única forma que podamos entendernos. Y saber que cada uno ha sufrido. Yo como sé que ella ha sufrido, sí, a mí no me dice lo que sufrió. Yo no la entiendo, ¿no?
Entonces creo que este es un trabajo que tenemos que hacer todos. La palabra exacta es la descolonización. Esa palabra sinceramente la escuché por primera vez al presidente Evo, ¿no? Ellos tienen un trabajo muy fuerte al respecto. Creo que a nosotros ese país nos debe servir como ejemplo para autoidentificarnos, para decir, si somos un país andino, ¿cuál es el problema de decir que somos andinos? Para mí, eso de que diga mestizo es decir soy blanco, y eso es mentira. Nosotros somos un país andino, y en ese país andino estamos el pueblo afrodescendiente que fuimos dejados aquí. Posiblemente, si ellos hubieran querido, también nos hubieran llevado a otro sitio y no estuviéramos acá. Pero nosotros estamos acá. Y hemos luchado tan igual como los originarios en esas épocas, los esclavizados también, para hacer lo que ahora es Perú. Para ir viendo las fronteras, ¿no? Porque la verdad que Tahuantinsuyo tenía un territorio más grande, pero en estas cosas pues de las divisiones de fronteras, ¿no? Hemos quedado una parte aquí y otra parte en el otro lado, en los cuales nosotros, los afrodescendientes, estamos aquí en Perú. Y nosotros tenemos los guiones positivos para trabajar y poder hacer de nuestro Perú un país muy interesante. Porque nosotros somos un país muy interesante. Tenemos ese crisol de pueblos aquí, nos hace diferente a otros pueblos, diferente. Acabo de venir de México, y entonces me quedaba con la boca yo así como abierta diciendo, si ellos también son originarios, ¿por qué tienen su país tan limpio? ¿Por qué tienen esa cultura? ¿Por qué no hay una pared sucia? ¿Por qué nosotros no podemos aspirar a ser también, cuando vengan, no solamente decir, ay, qué rica la comida, porque la verdad que nuestra comida, ahora yo con toda la seguridad les digo que nosotros tenemos un bagaje de comida riquísimo, ¿no? Yo ya decía, bueno, acá, como estoy subido de peso, acá estoy haciendo dieta, ¿no? Estoy comiendo dieta, ¿no? Pero si nosotros tenemos esa riqueza, ¿por qué tenemos que dejar que se diluya? ¿Por qué tenemos que dejar que vengan otras personas de otro sitio y nos metan en nuestra cabeza algo que realmente no es? Nosotros tenemos, no solamente con nuestra comida, hay costumbres, hay cuantos lugares maravillosos aquí en el Perú, que nosotros, si nosotros quisiéramos al Perú, la verdad, no estuviéramos así. Yo creo que tenemos que tomar en cuenta eso, y, como dijo Jorge, nosotros los afrodescendientes estamos totalmente de acuerdo con luchar en esta descolonización, porque no son los años que corren para estar en esta situación. Nosotros tenemos que salir adelante como un país, digamos, volvernos a inventar, ni siquiera inventar porque tenemos todo, ¿no? Sino que considerar todos los puntos que hay aquí para poder hacer un Perú mejor, que cuando vengan, vayan, ¿no? Y digan, así como yo me vine, y yo dije, ¿qué? ¿No? Imagínense, otra de las cosas que también me llamó la atención fue, me decía, ¿qué serán los alebrijes, no? Y son unas grandes trabajos que ellos hacen uniendo, quizás, no sé, no conozco su cultura, pero esos grandes trabajos están en una avenida, nadie no tiene una rayadita, nadie lo agarra, ni le quebró el dedo, ni nada por el estilo. Yo digo, si hubiera estado, con sinceridad se lo digo, no había ni un solo de seguridad ahí, eso estaba en la calle, ¿no? Lo que le llaman ellos museo urbano. Y dije, si estuviera eso en el Perú, claro, por supuesto, para mis adentros, ¿no? Esto ya lo hubiera maltratado, ya hubiera pasado el perro y se hubiera orinado, no vino un solo perro, sinceramente, en la calle. O deja que el niño se suba en donde está el trabajo. Entonces, esas son las cosas que tenemos que aprender. ¿Por qué no? Nosotros también podemos, ¿no? Eso, y ese es un trabajo que tenemos que hacer nosotros, las mujeres, las madres, tenemos que hacer ese trabajo en compañía, lógicamente, de nuestro compañero. Pero las madres somos las que tenemos que decir y cuidar, ¿no? Yo le agradezco a Relajo que me haya invitado para contarles mis experiencias como mujer, de haber visto, como digo, yo he estado en Bolivia también, he estado en Ecuador también, y digo nosotros, ¿por qué? Eso duele,
el ir a otro sitio y estar en un país similar, andino como el nuestro, y ver que nosotros estamos atrás. ¿Por qué? Nosotros tenemos que querernos y respetarnos, y solamente así vamos a poder lograr estar al igual que los demás. Nada hacemos con decir que vienen acá, invierten, porque ¿qué tal? Invierten, nosotros trabajamos, se llevan el dinero y nosotros seguimos igual. ¿No? Porque nos viene metiendo otras ideas. Nosotros tenemos ideas, ustedes tienen cosas desde Tahuantinsuyo que se pueden aplicar en este tiempo, porque eso será atemporal, ¿no? Y asimismo nosotros también, como que somos de otro pueblo, ¿no? También llevar esa misma cultura y esas mismas formas que ustedes llevaban, porque somos de un solo pueblo ya, ¿no? Yo le agradezco a Shirley, ¿no? Que estaba sudando pensando que yo no llegaba, pero por cuestión de tráfico, no, yo les agradezco y qué gusto estar con ustedes y contarles mi experiencia. Gracias. Muchas gracias, Gloria, representante de la organización Mujer Negra y Desarrollo. Pues nos mencionabas, digamos, a partir de la experiencia de cómo ser mujer, ser negra, reafirmarte y continuar en la lucha y resistencia. Y también nos mencionaba mucho esta cuestión de no solamente isolar los problemas o los desafíos que tenemos como peruanos, pero sí como latinoamericanos y caribeños. Sabemos que al reafirmarnos como América Latina afrodescendiente en un presente, pasado y una consistencia, me parece que es, digamos, un camino en el que tenemos que seguir contando, y qué bien, pues al lado de las organizaciones y al lado de la propuesta en derechos, en la propuesta en la concretización de políticas públicas eficientes para nuestros pueblos. Entonces, partiendo de nuestros pueblos, vamos a pasar las dos personas que van a participar hoy día en este panel. Es Jorge Prado Sumari, coordinador del Pacto de Unidad de Organizaciones Nacionales Indígenas. Entonces vamos a escuchar qué nos tiene que decir Jorge, y bienvenido, Jorge. Bien, hermanas y hermanos, reiterando nuestro saludo y la satisfacción de estar en un evento tan importante, por el nombre y por los temas que vamos escuchando, que se van desarrollando. La verdad es que es toda una oportunidad de aprendizaje, es toda una oportunidad de comprender mejor nuestro rol, nuestra ubicación, la importancia que tiene nuestras organizaciones. Y en esa medida creo que, como bien nos lo ha planteado nuestro amigo el magistrado Sócrates, es todo un reto de irnos conociendo de una manera más pertinente. Entonces, ¿qué es lo que... ¿quiénes son? Coordinando este espacio que es el Pacto de Unidad, entonces la pregunta sería: ¿quiénes somos los indígenas, los originarios en el Perú? ¿O ya no existimos? Entonces, desde las características que distinguen al Perú por su carácter de un sistema capitalista, patriarcal, y colonialista, aún en muchos aspectos, realmente necesitamos de estas oportunidades para terminar de entendernos y para terminar de entender y proyectar nuestro trabajo. Cuando llega la invasión a Perú, al continente, estas tierras no eran tierras desérticas, eran tierras repletas de pueblos, con mucha actividad económica, cultural, con mucha presencia, que hoy día el mundo lo reconoce, a tal punto que en los museos más prestigiosos del mundo, lo primero que se encuentra es un mapa presentando a las 5 culturas milenarias más importantes del mundo, y en el cual está lo nuestro. Y entonces, una primera idea que creo que es bueno ratificar es reconocernos como provenientes de pueblos y culturas milenarias.
Y este aspecto, esta dimensión de nuestra naturaleza, de nuestra característica, bueno, nos ayudará a ir remontando, a ir volteando las páginas de colonialismo, de exclusión y de racismo que mucho daño nos hicieron y nos siguen haciendo daño. Nosotros tenemos que hacer ese principal esfuerzo. Quisiéramos que el Estado, las instituciones de manera homogénea estuvieran en esta perspectiva, en esta onda de trabajo. Y lamentablemente, en este momento, en este escenario, va a ser complicado, casi imposible, llenar los espacios de decisión con Sócrates que tengan una comprensión adecuada de nuestra realidad. Entonces, esta es una tarea por el cual nosotros debemos seguir avanzando en nuestro reposicionamiento en nuestra realidad. Entonces, dentro de este reposicionamiento, una primera pregunta: ¿quiénes somos? ¿Qué hacemos? ¿Qué representamos en el Perú hoy día? ¿Somos una minoría insignificante? ¿Estamos ya por desaparecer, por extinguirnos? ¿O somos una realidad fuerte, importante, potente? Entonces, antes recordábamos el hecho de que productivamente, desde nuestros pueblos originarios, aportamos no menos del 70% de lo que el Perú come, de la canasta alimenticia. Eso ya de por sí es un hecho contundente. Que el sistema, las autoridades, el Estado lo reconoce, no lo reconoce. El doctor Coupé reconocía una de las características importantes que he encontrado acá, la verdadera riqueza que tiene nuestra gastronomía, que no es una cosa inventada, no es una cosa de propaganda. Y entonces todo aquel que nos visita felizmente, fácilmente puede descubrir esto. Y eso no es del aire. Eso es producto, en muchos aspectos, del aporte cultural de nuestros pueblos. Pero esa actividad económica se desarrolla en un territorio donde están nuestros pueblos. Y nuestros pueblos, como comunidades campesinas y comunidades indígenas, que son la forma organizativa que tienen los pueblos originarios en el Perú, ocupamos no menos del 50% del territorio del país. Imagínense lo que representamos nosotros en términos territoriales, productivos, culturales. Entonces la pregunta es, ¿lo que ocurre en el Perú guarda correspondencia con esa realidad contundente? No. Lamentablemente no. ¿Y a quién corresponde la tarea de cambiar esto? ¿A nosotros o a los que van ocupando responsabilidades en las diferentes tareas del Estado? Sí, a nuestros amigos Sócrates, importante responsabilidad, pero fundamentalmente a nosotros. Por eso este tipo de reuniones tiene esa importancia, de acercarnos de una manera más pertinente a comprender la dimensión de nuestros retos, para que el Perú realmente sea compatible con lo que somos, un país diverso, múltiple, plurinacional, que parte y es heredera de una de las culturas más avanzadas. Bien, en términos de institucionalidad, Jorge nos lo va a recordar, tuvimos la presencia de una organización que se llamó INDEPA. Esa institucionalidad indígena, esa institucionalidad que en el Perú se dio, reconocía a los pueblos el derecho de tener una oficina, una institución de nivel ministerial, con presupuesto y con capacidad de tomar decisiones respecto a nuestros problemas. Esa institución, ¿por qué razón dejó de existir? Porque lamentablemente en el Estado, en nuestros últimos gobiernos, hemos tenido la presencia de gobernantes y autoridades que han venido reproduciendo de manera escandalosa esta política que se llama la política del perro del hortelano. ¿En qué consiste? En considerar que los indígenas y los afros somos ciudadanos de segunda o tercera categoría
Y por lo tanto, si son de esa categoría, no pueden tener una oficina de nivel ministerial. Además, la existencia de una oficina de esa característica les sirve como una plataforma para empoderarse y tener mayor participación real y efectiva en la toma de decisiones. Entonces, lo que más les preocupa, como muy bien nos lo ha recordado nuestro amigo Cupé, junto a la cultura está el tema del poder. ¿Cómo se resuelven los problemas fundamentales del país? Y en esa solución, ¿quiénes deben participar? ¿Quiénes debemos contribuir? Entonces, como de por medio está el tema del poder, y si los indígenas y los afros ocupamos el 50% del territorio y aportamos de manera tan importante a la economía del país, somos peligrosos. Hay que invisibilizarlo. No hay que darles de institucionalidad que les permita avanzar en lo que el derecho internacional reconoce en la autodeterminación de los pueblos. Es decir, en el derecho que tenemos los pueblos de determinar nuestros problemas, de resolver nuestros problemas. Entonces, hermanas y hermanos, creo que se trata fundamentalmente de un tema de poder y por lo tanto este tema de la institucionalidad debemos abordarlo de la manera más seria. Y lamentablemente en el Estado tenemos, en términos de institucionalidad, lo que ha reemplazado a IDEPA ahora se llama GTPI, un grupo de trabajo consultivo que no tiene capacidad de resolución y que el Ministerio de Cultura, el viceministerio, lo presenta al mundo como la panacea, como el avance más importante en términos de ejercicio del derecho de los pueblos. Esta falsedad, esta manera tan distorsionada de presentar los procesos de implementación del convenio 169 tenemos que cambiar. Y en oportunidades como esta de reflexionar, de recoger experiencias y visiones y preocupaciones de tantos profesionales, realmente son una oportunidad. Una oportunidad para encarar de una manera más resuelta, de una manera pertinente, la atención que el Estado debe tener a nuestras demandas, a nuestra agenda, a los asuntos pendientes del país, en términos de economía, en términos de participación política, en términos de visibilidad. El censo ha fracasado no por casualidad. El censo ha fracasado porque estaba destinado a ser un mecanismo de invisibilización de lo indígena, de lo diverso que somos en el Perú. Pero se dan maña para mal usar algunos millones del Estado, pero nosotros tenemos que seguir insistiendo en la atención pertinente a nuestros problemas, pero fundamentalmente, hermanas y hermanos, en asumir el lugar y el rol que nos corresponde en el ejercicio, reconocimiento y visibilidad de nuestros derechos. Chayna Canampa, Guacupanayacuna, Ayay. Muchas gracias a Jorge Prado Sumari, coordinador del Pacto de Unidad de Organizaciones Nacionales Indígenas. Y bueno, nos relataba un poco también de los desafíos y de las experiencias que han tenido en esta cuestión de la institucionalidad como organizaciones, y pues que es una tarea pendiente, ¿no? Y también pensar esa institucionalidad desde dónde, desde los pueblos, desde el Estado, para quién, cómo. Entonces creo que también esa es, digamos, hoy día uno de los principales desafíos. Y pues también esta cuestión de cómo es que los pueblos indígenas están y estamos pues alimentando a cada peruano, ¿no? Un agricultor peruano hoy día alimenta 15 personas. Entonces, con estas cifras, digamos, hay muchos motivos para seguir y también para seguir compartiendo experiencias de lucha, de resistencia, de identidades y derechos políticos de nuestros pueblos indígenas y afrodescendientes. Voy a presentar a Manuel Ramos Campos, rondero campesino y consejero regional de Cajamarca. Entonces, muchas palmas para él también. Y bienvenido. Bueno, primero agradecer a Dios y a los sapos de las lagunas de Conga por habernos permitido
el día de hoy estar con cada uno de ustedes, pero también a la vez agradecer a Relajo y a IIDS por habernos invitado a este gran evento. Quiero iniciar mi participación diciendo, como decía el Señor, donde estén reunidos 1, 2 o 3 en mi nombre, yo estaré con ustedes. Igual quiero decir, donde estemos reunidos 1, 2 o 3, aquí estamos los pueblos indígenas, aquí estamos los pueblos originarios. Yo creo que el tema que se está abordando el día de hoy es un tema muy interesante, pues se trata de la identidad y derechos de pueblos indígenas. La identidad y derechos de los pueblos indígenas constituye un punto fundamental y de trascendencia histórica para el presente y futuro de nuestro país. Pero para ello es muy importante conocer nuestro pasado. Y si es que no conocemos nuestro pasado, no podemos valorar ni defender nuestra identidad como pueblos originarios o como pueblos indígenas. Eso es lo importante que nosotros tenemos que conocer. Pero también es importante nosotros nos preguntemos, ¿quiénes somos pueblos indígenas? Y eso es muy interesante que nosotros tengamos claro esa idea que es fundamental para nosotros. Somos pueblos indígenas, todos aquellos pueblos que descendemos de poblaciones que habitaban en nuestro país antes de la llegada de los españoles y que a la fecha conservamos todo o parte de nuestras costumbres, tanto sociales, económicos, culturales y políticas. Pero también es necesario que ahí nos preguntemos, ¿dónde estamos los pueblos indígenas? ¿Dónde estamos los pueblos originarios? Los pueblos indígenas, los pueblos originarios, estamos en los Andes, estamos en la selva, estamos en la costa, defendiendo nuestros territorios ancestrales. Y dependiendo en el lugar donde nos encontremos, pues el Estado nos llama comunidades campesinas, comunidades nativas y rondas campesinas. Como se verá, que los pueblos indígenas tenemos derechos especiales, porque tenemos una cultura propia y que los gobiernos, tanto municipal, regional y nacional, nos tiene que respetar. Así como nos tiene que respetar, también tiene que garantizar con la implementación de políticas públicas de acuerdo a nuestros derechos y de acuerdo a nuestras necesidades. Solamente si nuestras autoridades garantizan nuestras condiciones de vida como pueblos originarios y conforme a nuestra visión de nuestro propio desarrollo, se respetará de manera efectiva nuestros derechos colectivos como pueblos indígenas o como pueblos originarios. Es necesario también que nosotros conozcamos en qué se basan nuestros derechos de las rondas campesinas, de las comunidades campesinas y de las comunidades nativas. Nuestros derechos de las comunidades campesinas, de las comunidades nativas y de las rondas campesinas se basan en nuestro derecho propio y que está reconocido en nuestra Constitución Política del Perú, en las leyes, en ordenanzas regionales, en acuerdos regionales
y de igual forma también en el derecho internacional. Como ustedes verán, que la Constitución Política del Perú pues reconoce los derechos fundamentales de todos los peruanos, de los pueblos indígenas y de todas las personas. Nuestro derecho propio, en la cual son inherentes o intrínsecos, que viene de nuestro propio pueblo, de nuestra historia y de nuestra cultura. Y de igual manera, las leyes, por ejemplo, la ley de rondas campesinas, o sea, las rondas campesinas tenemos nuestra propia ley, que es la 27.908, que norma la existencia de las rondas campesinas, y de igual forma también tenemos el acuerdo plenario número 1 REA 2009 de la Corte Suprema, y últimamente la ordenanza regional 010-2016 de la región Cajamarca, en la cual pues normamos que en la región de Cajamarca existe pues los pueblos originarios, comunidades campesinas, comunidades nativas y rondas campesinas. Entonces, eso son nuestras normas nacionales. Pero también tenemos nuestras normas de derecho internacional. Dentro de nuestras normas de derecho internacional tenemos el convenio 169, que reconoce a los pueblos indígenas. De igual manera tenemos la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas y la Convención Americana de Derechos Humanos, de igual forma la doctrina y jurisprudencia de la Comisión y Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y finalmente tenemos los derechos de los pueblos indígenas tribales sobre sus tierras ancestrales y recursos naturales. Como ustedes verán que nosotros, los pueblos indígenas y los pueblos originarios, tenemos también nuestros derechos, y dentro de ellos tenemos el derecho a la autonomía y al autogobierno. Esto significa que las rondas campesinas, las comunidades nativas, las comunidades campesinas, podemos autogobernarnos y tener autoridades en la estructura orgánica del Estado. Es por eso que nosotros en la región Cajamarca tenemos alcaldes, regidores y consejeros ronderos, y gracias a eso nos ha permitido sacar esta ordenanza. No sé, por favor, ahí está, la ordenanza en la cual la parte considerativa, la parte reconocer que en la región Cajamarca habitan pueblos originarios e indígenas. Entonces, esto no ha sido tan fácil, ha sido, como se dice, una lucha casi de 2 años, y si no hubiese sido también el asesoramiento de IDS, nuestro reconocimiento a la doctora Zulma, a la doctora Raquel, entonces esto hubiese sido quizás imposible sacar esta ordenanza. Y de igual manera venimos trabajando otra ordenanza en la Municipalidad Provincial de Gualayo-Bambamarca, pero las resistencias son muy fuertes, y que esperamos en el transcurso de estos días, ojalá haya esa voluntad política de reconocer que también en la provincia de Gualayo-Bambamarca existe pueblos originarios, rondas campesinas, comunidades campesinas. Luego hablamos de otro derecho en la participación en las decisiones estatales. Esto significa que los pueblos podemos participar en la toma de decisiones sobre asuntos y políticas que puedan afectar nuestros derechos. De igual forma hablamos también de otro derecho a la propia jurisdicción. Esto significa que las rondas campesinas podemos hacer justicia dentro de nuestros territorios, pero eso sí, de acuerdo a nuestro derecho constitucional y respetando los derechos fundamentales de las personas. Entonces, eso es lo que hacemos las rondas campesinas en la región Cajamarca. De igual manera, tenemos otro derecho
el derecho a la integridad individual y colectiva. Significa que los pueblos tenemos derecho de mantener nuestra propia identidad, nuestras costumbres, nuestras tradiciones e instituciones. Por ejemplo, los costumbres que nos dejaron nuestros ancestros, como el Día de Todos los Santos, como ustedes pueden ver, hay una imagen, los bollos, todas las ofrendas, que pues, según creencias, que para el Día de Todos los Santos, que es el 1 de noviembre, pues, al mediodía llegan nuestros ancestros del cielo, y por lo tanto tienen que encontrar, como se dice, en la mesa, toda la comida que lo gustó cuando estaba vivo, ¿no? Entonces es una costumbre que vamos conservando año tras año, generación tras generación de nuestros ancestros, ¿no? Y de igual manera también la minga, el pararaico, el capillo, el botaluto, el andaruto, la vestimenta y el derecho constitucionario o justicia propia, como lo llamamos. Luego también tenemos el derecho a la libre determinación. Este derecho significa que las rondas campesinas, las comunidades campesinas y nativas, podemos decidir y controlar nuestro propio desarrollo, tanto económico, social y cultural, conforme a nuestros modos de vida. Es decir, nadie puede venirnos, uno de Lima, otro de otro lugar, a imponernos otro modelo de vida que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, que nosotros tenemos nuestro modo de vida de nosotros es pues basado en la agricultura, la ganadería, algo que nos dejaron nuestros ancestros, ¿no? En la cual, como decían los ponentes, de ello vivimos, ¿no? Porque si es que no existiera pues los pueblos originarios, los pueblos indígenas, ¿de dónde saldría la papa, la leche, los quesos, para que se vaya a todas las ciudades de nuestro país, ¿no? Es importante también que tenemos otro derecho, es el derecho al territorio de uso ancestral. Esto significa que las comunidades campesinas, las comunidades nativas y las rondas campesinas podemos usar, gozar y controlar nuestros territorios ancestrales y nuestros recursos naturales que ancestralmente pues han ocupado, lo han poseído nuestros bisabuelos, nuestros abuelos y nuestros padres, ¿no? Entonces eso significa que nosotros la tierra no lo hemos recibido, como se dice, por herencia de otras personas. La tierra lo hemos recibido de herencia de nuestros ancestros, y por lo tanto estamos en la obligación de cuidarla, de protegerla para las futuras generaciones que vendrán después de nosotros. De igual manera tenemos el derecho a la consulta y al consentimiento previo, libre e informado. Gracias a todo esto, gracias a estos derechos que nos ha permitido conocer en Cajamarca, hemos logrado parar a la empresa minera más grande de Latinoamérica y del mundo, que es pues Yanacocha, Newmont y Buenaventura, ¿no? Que hoy, hace por el espacio de 7 años, está, como se dice, parada ese proyecto, pero eso nos ha permitido, como se dice, gracias a estos derechos que nosotros estamos haciendo valer como pueblos indígenas, como pueblos originarios. Es decir, en este derecho significa que el Estado tiene que consultar a los pueblos antes de adoptar cualquier medida administrativa o legislativa que nos pueda afectar. Y el libre consentimiento de los pueblos es un requisito que el Estado debe respetar antes de aprobar cualquier medida legislativa o administrativa en los casos, llámese proyectos de desarrollo, megaproyectos, almacenamiento de materiales tóxicos y traslado de poblaciones. Entonces, yo creo que son cosas que nosotros, como pueblos indígenas, como pueblos originarios, tenemos que hacer prevalecer, y que las autoridades nos escuchen y respeten nuestros derechos, y hacer también respetar nuestros derechos
y nuestra identidad como pueblos originarios. Muchas gracias. Bueno, ha sido un gusto compartir con cada uno de ustedes. Gracias. Muchas gracias, Manuel Ramos, rondero y campesino y consejero regional de Cajamarca. Él ha venido directamente de Cajamarca y de donde se respira lucha, ¿no? Desde las lagunas de Conga, donde están ellos y ellas existiendo, resistiendo tantos años. Entonces, pues muchas gracias por traernos estas luces también, estos nuevas, digamos, conquistas que nuestros pueblos organizados han tenido en el histórico de sus luchas, ¿no? Y esto también nos queda como experiencia para nosotros, para ir a conocerlos. Cuando estuve en Cajamarca también haciendo la tesis de la maestría, digamos, he podido sentir y he podido acompañar ese proceso y me llena de alegría, de verdad, poder estar aquí. Entonces, como nuestra mesa, felicitaciones a todos los panelistas que han cumplido el horario exactamente. Entonces, pues vamos a abrir un espacio para preguntas, para dialogar un poco, y no sé si alguien me puede ayudar con el micrófono, así nos vamos organizando. No sé, primero empezamos con 3 preguntas y dirigida a nuestros panelistas, ¿puede ser? ¿Puedes ayudarla con el micrófono? Solo un minuto. Bueno, muy buenos días a todos y todas. Ante todo, saludando este Congreso Nacional de Relajo, y a nombre de los egresados de la Maestría en Antropología Jurídica de la Universidad Nacional del Centro, que hemos venido una pequeña comisión. Y también felicitarlos a todos porque vamos a construir patria cuando empecemos a pensar y a accionar. Nos hubiese gustado hacer unas preguntas también al doctor Cupé cuando vino, ¿no? Porque en realidad el doctor Sócrates Ceballos le respondió en forma contundente, ¿no? Le dijo: para ti no existen cosmovisiones, pero yo actúo como magistrado en función de mis cosmovisiones, ¿no? Y hubiese sido un intercambio bien interesante. Pero bien, la pregunta: vivimos una hermosa patria, ¿no? Donde nos gritamos emociones con acciones, pero la pregunta es puntual: ¿qué hacer frente al censo de autoidentificación étnica? ¿Ustedes qué han respondido? Nosotros, como grupo de egresados y antropólogos, tenemos una posición bien clara y lo soltamos por las redes, ¿no? Pero ustedes, queridos hermanos, compañeros, ¿cómo han respondido a ello? Respondieron con la número 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7, ¿no? Quisiéramos saber, porque es importante. Cajamarca nos dice que tienen una ordenanza. ¿Habrán respondido ellos en función a su ordenanza? Claro, es una conquista, ¿no? Legal la ordenanza, pero ¿habremos respondido? Nosotros hemos hecho unas pequeñas encuestas, hemos trabajado con grupos de trabajadores en la zona centro, y ustedes vieron, hasta los mismos dirigentes estaban más perdidos. Entonces, aquí los representantes de los pueblos afroperuanos, la señorita que dice que es aymara, no es que dice, sino es una forma de decir, y los compañeros acá del sur, ¿no? de Cajamarca, porque si nosotros tenemos una posición, les vamos adelantando. Quisiéramos de que ya impulsar un proceso de autocenso. Y no solamente quedarnos en quejarnos, ¿no? Impulsemos un autocenso. Y que este espacio sea la plataforma para lanzarlo. Es más fácil trabajar en comunidades que trabajar en provincias o distritos. Y de ello tenemos mucho que hablar, ¿no? Así que por favor respondan. Gracias. Ayrachu, buenos días. Algunas cuantas preguntas. Los amigos que vienen del grupo afrodescendiente,
Todavía no estoy muy enterado del trabajo de ustedes. Nos gustaría personalmente saber un poco más. Sobre todo en relación a los puntos de encuentro que podríamos tener entre los movimientos que son indígenas, andinos, amazónicos y los peruanos. Tengo la impresión de que un punto de encuentro puede ser lo que es la lucha antirracista contra el racismo, porque todos perseguimos finalmente que teniendo diversidad, finalmente todos digamos la misma dignidad y derechos, ¿no? Digamos. Aparte de eso, tengo la impresión de que hay otras cosas que de repente no hay más puntos comunes, pero de repente sí. En ese sentido sería provechoso saberlo en relación a pensar en futuras alianzas estratégicas, en cuestiones que nos muevan, ¿no? O si no hay muchos puntos comunes, pues cada uno tendría un poquito que ir por su lado, como quien dice, ¿no? Pero en la medida que encontremos puntos comunes, esto seguramente será viable. Para nuestros amigos de Cajamarca, ¿no? Cuando uno hace una ordenanza o algo reconociendo a pueblos indígenas, yo percibo, no sé si estoy equivocado, como si me dijeran entonces que en Cajamarca los indígenas son una minoría. Algo parecido que sucede en Estados Unidos con los pieles rojas, ¿no? Ahí la mayoría son descendientes europeos, de anglosajones, etc. Y hay unos cuantos supervivientes de los pueblos precolombinos, y bueno, pues tienen que ser reconocidos por la gran mayoría abrumadora, ¿no? En Cajamarca también diríamos que hay algo parecido, una situación de una minoría que tiene que ser reconocida por una mayoría, porque en algunos lugares, como en el pueblo que yo vivo, o que yo provengo, ahora sí me vas a ir en Lima, en el cielo central, que es el Cumayo, en Junín, la mayoría somos indígenas, y más bien ahí los que van a tener que ser reconocidos son los del otro lado. Bueno, gracias por los comentarios que puedan hacer. Buenos días, por favor, señor Manuel Ramos. Me gustaría saber de qué manera ha repercutido la consulta previa en Cajamarca. Y para darles una experiencia del censo, ¿no? Me fue a censar una niña de 16 años y me dijo, ¿cómo te identificas? Yo le digo, soy quechua. Y me hizo un carramoto porque me dijo, oye, pero si tú has nacido en Lima. Sí, pero tengo sangre quechua. Y si quieres, le comencé a hablar en quechua, ¿no? Para que no me entienda. Y de verdad, yo no podía identificarme como quechua. Tenía que ser mestiza. O sea, ¿y dónde está el derecho, me dice, a autoidentificarte, no? Por favor, señor Ramos, me es importante su respuesta. Gracias. Buenas tardes. Una de las grandes, me han mandado una brujería de pelos. Estamos trabajando un tema también sobre brujerías, ¿no? Es un tema que ha llegado junto con la invasión española para deslegitimar, desprestigiar a los rituales o a las ceremonias de nuestros compañeros afrodescendientes, de nuestros compañeros indígenas, porque esos rituales aparentemente diabólicos nunca han existido antes de la invasión española. Bueno, eso con motivo de la trenza de pelos que le he dado con el micro. A la exposición que hizo el compañero Manuel Ramos, es un tema que permanentemente se da, pero hay que abandonar algunos términos, algunos conceptos. Por ejemplo, cuando dice que el Estado debe dar, el Estado nunca va a dar.
Eso hay que tener bien claro. Para quienes llegan al poder, definitivamente los pueblos originarios, los pueblos, las tribus, como llama el Convenio 169, como los afrodescendientes que han llegado a América, no existen, siguen siendo invisibles. Entonces no esperemos nada de papá Estado. Eso es una ideología paternalista que nos disminuye, que nos maltrata, nos magulla, nos humilla, estar esperando todo del Estado. El otro concepto dice derecho propio. La variable derecho es un concepto greco-romano-germano, que no pertenece a nuestras culturas, que no pertenece a nuestros ancestros. No existe el término derecho, como tampoco existe el término justicia. Lo que existe en nuestros pueblos son los sistemas normativos propios de toda organización social. El derecho, desde esa perspectiva greco-romano-germano-occidental, es categorizador. Dice, hay 3 clases de normas: norma moral, norma de trato social y la norma jurídica. Pero en todos los pueblos originarios no existe esa división. Esas normas se dan integralmente. Por eso yo les llamo sistemas normativos. Nosotros no en este tipo de eventos, yo tal vez por mi función de juez tengo que usar esos términos, pero en estos eventos nuestro término es sistema normativo propio de un pueblo originario o de una tribu que ha llegado aquí a América, como bien expuso nuestro compañero Jorge. Luego, el tema de derecho consuetudinario. Para quienes hemos estudiado derecho, lo primero que estudiamos, el profesor dice, las fuentes del derecho, la ley, que ha sido el más grande azote, el más grande perjuicio para todos los pueblos del mundo. En segundo lugar, la doctrina, toda la especulación, que ha sido colonial y sigue siendo colonial. En tercer lugar, la jurisprudencia. En último lugar, el derecho consuetudinario. O sea, si quieres decir, el derecho de emergentes, el derecho de pueblos. Seguimos usando el ripio que usa la cultura occidental como si fuera un privilegio de nosotros. No debemos pronunciar la palabra de derecho consuetudinario. Eso es sistema normativo. Luego, hizo mención al Día de Todos los Santos. Eso es una imposición de nuestra Santa Madre Iglesia Católica. Ese día no es Día de Todos los Santos para nuestras culturas, es Día de las Almas. Es un ancestro que existe antes de la llegada de los españoles, de la invasión española, y eso se da en todas las culturas, porque hay un fenómeno astronómico que todos los pueblos del mundo han encontrado, Día de las Almas. Y en toda América se reconoce eso como el encuentro, como el recuerdo a los ancestros. En la cultura occidental, una persona muere, ahí terminó, lo dice el Código Civil. Pero en las culturas propias de los pueblos originarios es el Día de las Almas, el día de nuestros ancestros. Por eso en algunas, hasta hace muchos años, en el sur se paseaban a las panacas, es decir, a los cadáveres. Y en China, ese día les sacan y les limpian, les adornan, les perfuman y los pasean y les dan de comer. Por eso llevamos así, hacemos nuestra mesa. Eso no hacen en Europa el Día de Todos los Santos. Eso es otro tema que podemos desarrollar luego. El tema de consulta es un tema que tenemos que internalizar todos. Hay un chiste, no sé si será verdad, todo el mundo se ha autocalificado el día del censo como mestizo. Y a la hora de la consulta van a decir, señores, pues, no hay indígenas acá, no hay quechua, todos son mestizos, no hay consulta. No sé si será verdad o cierto ese chiste. Esa evaluación sobre nuestra identidad, todos la critican. Yo también, pero es la primera vez en la que comenzamos a preocuparnos por nuestra identidad. Creo que hay que encontrarle ese valor positivo a ese hecho. No quiero hacer una pregunta, sino
este pequeño comentario a nuestro compañero Rondero, consejero de la región de Cajamarca, hermosa tierra. Gracias. Vamos a pasar a la primera parte de las respuestas. No sé quién se anima primero. Amigo Sócrates, tenemos que juntarnos cada vez. Coñunacuso. Achcam, le estoy diciendo que tenemos que tener más oportunidades de juntarnos, de conversar, de compartir, porque la comprensión, el conocimiento de nuestra situación como pueblos tiene una enorme importancia. Y en la medida en que sepamos ubicarnos bien, como dice la filosofía occidental, en el cosmos, en esa medida, bueno, pues podremos también ejercer de manera pertinente, adecuada, nuestros derechos y programar nuestras tareas. El censo, el hermano ha hecho, o creo que ha sido el compañero cajamarquino, el censo ha sido ideado para despistarnos. Es cierto, ha sido expresamente diseñado para eso. Así es. Entonces, es que todo lo que es información, todo lo que es identidad, todo lo que está vinculado con tierra, territorio, y lo que la cultura occidental llama recursos naturales, son componentes del poder. Y al sistema le interesa ingresar en nuestros pueblos sin ningún tipo de obstáculo. Y para ellos la consulta previa, la libre determinación de los pueblos son un obstáculo para seguir echando mano de tantos recursos. Entonces, en esa perspectiva yo creo que finalmente, a partir de las preguntas y de la motivación que se está fomentando en esta reunión acerca de temas centrales, acerca de nuestra identidad y de nuestro rol como provenientes de pueblos originarios, tiene una enorme importancia. Realmente, con que las personas que estamos acá saliéramos al concluir este evento con una clara comprensión, con una comprensión más cercana acerca de nuestras tareas y nuestra agenda pendiente, habremos dado un enorme paso. De eso se trata. La formulación de la ordenanza en Cajamarca, de tantas normas, bueno, son expresión de esos pequeños avances que vamos dando desde nuestros pueblos para visibilizar, reconocer y ejercer de manera real y efectiva nuestros derechos. Y en eso, relajo, aun cuando sea un relajo. Mentira. IDS, etcétera. Bueno, pues son todo un conjunto de oportunidades y aportes de un enorme valor. Que siga la ronda. Bueno, con respecto a nuestro compañero que hizo la pregunta sobre qué respondimos en la respuesta. Mire, nosotros, bueno, en el caso nuestro, hicimos una campaña muy fuerte para el pueblo afro, para que la gente se identificara como afro, como negro, como sambo, como mulato. O sea, teníamos que tratar de que se nos vea con nuestra identidad. Hicimos una campaña por las redes sociales. Yo tengo un programa de radio que se llama Voces Afroperuanas, ¿no? Donde buscamos que nuestros líderes puedan mostrarse, que aparezcan, que conozcan qué hacemos, quiénes somos, ¿no? Y no obstante, una campaña tan fuerte, casi 2 meses, a mí no me cesaron.
esperando en mi casa durante casi todo el día hasta las 7 de la noche y nadie llegó a censarme. O sea, me quedé con rabia porque yo quería decir, soy afrodescendiente, soy afroperuano. No pude decir lo que tanto incitaba a otros, ¿no? Es un poco lo que pasó en mi caso. Y lo otro que creo que es más importante es que hace más de 30 años que los afros nos juntamos a través de organizaciones. O sea, nosotros estamos organizados por diferentes organizaciones a nivel nacional. Y estamos trabajando mucho el tema de los derechos humanos, el tema del racismo, la discriminación, el tema de la inclusión, la invisibilidad. Cada uno en su campo. Hay grupos que traen el tema de la mujer afro, como la compañera, la juventud afro, hay grupos que trabajan el tema jurídico, adultos mayores, el tema cultural, el tema folclórico. O sea, estamos trabajando y gracias a eso es que nosotros hemos conseguido que haya, por ejemplo, un Día de la Cultura Afroperuana. O sea, el 4 de junio es el Día de la Cultura Afroperuana, con una ley. Hemos conseguido que Alan García, de forma amplia, otorgue, pida perdón, el perdón histórico por el racismo y por los atropellos que sufrimos durante años. Hemos conseguido de que exista una dirección de pueblos afros en Ministerio de Cultura. Hemos conseguido que el INDEPA exista, aunque no está, pero conseguimos. Hemos conseguido que se nos visibilice más, porque ahora ustedes ven gente nuestra en algunas propagandas, ¿no? Gente nuestra en la televisión, en unos pocos artistas, locutores. O sea, ha habido una fuerza tremenda que nos ha permitido que nos vean solo en ese aspecto, pero no con un aspecto reivindicativo de derechos. O sea, por más que nos muestren y nos digan o aparente que somos parte, en realidad no somos parte, porque seguimos siendo discriminados, perseguidos, encarcelados, siendo sospechosos, se sigue racializando el crimen y frente a eso tenemos que seguir luchando. Entonces, yo creo que tenemos más de 30 años trabajando en estos temas, ¿no? O sea, no somos improvisados, pero lo cierto es que lo hemos conseguido tanto como los indígenas, ¿no? Los indígenas tienen más tiempo que nosotros y han conseguido mucho más cosas, no solo aquí, a nivel internacional. Tienen un foro permanente, tienen un foro indígena, tienen leyes internacionales, tienen relatores en Naciones Unidas. O sea, nos llevan ventaja y nosotros atrás estamos tratando de alcanzarlos, ¿no? para que podamos estar casi a nivel. Pero bueno, lo importante es que el pueblo afro a nivel internacional sigue trabajando, ¿no? Y estamos seguros de que con el tiempo vamos a poder conseguir realmente el derecho que tanto reclamamos. Gracias. Yo en realidad de verdad creo que lo del censo ha sido poco difundido. El INEI sabía que en el 2017 de todas maneras iba a haber el censo. Se debió de trabajar con tiempo, ¿no? Capacitar con tiempo. Personas que en el día anterior o 2 días antes decían, si tú quieres ser voluntario, no. Usted tenía que haber capacitado con tiempo. Cierto que no teníamos ese problema. Uno de mi compañero Jorge que no fue, y como Jorge hay un montón de gente que no los han censado. O sea, eso no existe. Jorge, no existe. No, entonces esto ha sido una falta de previsión, ¿no? Para el censo. Posiblemente, como dice uno de los compañeros, ha sido como para decir, bueno, se hizo el censo, no me van a decir que no se hizo, ¿no? Eso no es el hecho. El hecho es que ese censo tenía que haber sido hecho y haber sido capacitado desde el año pasado, haber estado hablando sobre el censo, sobre esa famosa palabra de autoidentificación, e irnos a todos y cada uno alimentando nuestro ego.
Pero usted 2 días antes, usted está preocupado en otras cosas, además está viendo lo que pasa en la televisión, de los chicos que se enamoran, entonces, no, ¿se da cuenta? O sea, le movilan a uno la mente y no, a uno no lo capacitan. Yo creo que la pregunta de autoidentificación ha sido bien interesante, sino que ha sido mal guiada, ¿no? De ahí es que debían haber salido realmente cuántos son aymaras, cuántos son andinos, lo que estaba diciendo acá el hermano, en la mayoría, cuántos son originarios, cuántos son... Entonces, solamente así puede usted también exigir. Aunque acá el señor, el abogado, nos dice que hay algunas palabras que no debemos usar, desafortunadamente pues estamos en eso, ¿no? Pero sobre eso tenemos que pedir y que exigir. Pero ¿qué puede pedir usted si realmente usted no sabe quién es? No puede pedir. No puede exigir. Yo estoy de acuerdo también con el doctor que nosotros mismos tenemos que hacer el trabajo. Nosotros no vamos a esperar porque ya somos hijos grandes, ¿comprende? Es como decir, ya yo tengo bigote y le voy a decir a mi papá, papá, quiero que me dé para mi plato de comida. No, pues, ¿no? Ya él se preocupó en mandarme al cole y entonces ahora yo tengo que hacer lo mismo o sea, hacer mi trabajo. Y yo creo que nosotros tenemos que hacer el trabajo. Y no es que nos querramos echar la parte, pero la verdad nosotros hace 40 años nosotros venimos atrás. Que ustedes han conseguido otras cosas, sí. Pero nosotros creo, también si somos adecuados a lo que ha estado pasando, sí hay cosas que el pueblo afro ha conseguido, ¿no? Pero creo que faltan más las oportunidades y la equidad en el momento en que usted postula a estudiar el pueblo afrodescendiente. Usted me dice mentira, pero realmente somos los más pobres, porque realmente como no tiene usted oportunidad de estar en el cole, desde que entra al cole, el niño le dice, no te juntes con ella, no te juntes con él. ¿Qué culpa, dígame usted, tenemos nosotros de tener este cabello, de tener esto? Entonces no te juntes con él. Entonces ya desde ahí como que uno se retrotrae. No, solamente la profesora a veces dice, bueno, claro, pues si piensas hasta las 12. ¿Cómo sabe la profesora que yo pienso hasta las 12? Yo puedo pensar hasta las 12 de la noche, como piensa todo el mundo que quiere que yo me maneje pensando. Entonces, son ese tipo de cosas también que sufren los afrodescendientes. Mis amigas me dicen, pero Gloria, eso es mentira, le digo, porque tú no lo sientes. Tú no eres afro. Tú no sientes ese afro, ¿no? Pero estas son las cosas que tenemos que ir cortando, que tenemos que ir limpiando. Y solamente así, como vuelvo a repetir, y esto lo tenemos, las mujeres tenemos ese trabajo. Contando con que somos más del 50%, creo que tenemos ese trabajo de ir limpiando el camino para los que vienen atrás. Ya los que estamos acá ya no. Tenemos que trabajar para los que vienen atrás, para los que están empezando en el primer grado, en el inicial, como le decía yo a la compañera. Le digo, el quechua, estaba hablando el señor con el doctor, ¿no? Y le digo, ya ves, nosotros tenemos que aprender quechua porque no sé lo que ellos están diciendo, ¿no? Pero de todas maneras, sea lo que fuera, tenemos que aprender. Y así vamos a ayudarnos todos y todos vamos a hacer una reingeniería de nuestro país y salir adelante. Gracias. Bueno, los que estamos aquí reunidos, quizás no hemos venido a discrepar entre nosotros, sino más bien hemos venido a buscar la unidad de la sierra, de la costa y de la selva. ¿Para qué? Para hacer prevalecer nuestros derechos de pueblos indígenas. Para eso estamos acá, porque si no estuvieran tranquilitos, como se dice, en su casa o haciendo cualquier otra cosa, ¿no? Entonces yo creo que eso es muy importante, porque los que están acá queremos enriquecer nuestros conocimientos para defendernos como pueblos indígenas. Y tampoco lo mucho o lo poco que estemos haciendo con la ordenanza regional de Cajamarca, lo que estamos buscando es visibilizar a los pueblos indígenas, porque lamentablemente
si las autoridades no nos quieren, como se dice, ya tener, o sea, para nosotros ya no existimos. Entonces, con esa ordenanza lo que hemos buscado y estamos buscando es visibilizar, es decir, señor Estado Nacional, bueno, acá también no es que como tú dices ya no hay pueblos indígenas, entonces acá también hay pueblos indígenas, y con esa ordenanza lo único que nosotros estamos haciendo es un poco que abrir una ventana que nos tengan en cuenta, ¿no? Entonces, no sé si es mucho o poco, pero algo estamos haciendo en favor de nuestros hermanos indígenas. Y también crean que no somos los sábelo-todo. Entonces, porque si fuéramos los sábelo-todo, no estuviéramos acá intercambiando con esas grandes experiencias de los ilustres abogados que han estudiado y en las mejores universidades del mundo, porque para nosotros los campesinos la mejor universidad es la mejor universidad de la vida, ¿no? La que diario a diario nos encontramos con las empresas transnacionales que nos quieren arrebatar nuestros territorios. Todos los días anteriormente, ¿por qué surgen las rondas campesinas? Surge porque al campesino lo miraban como cualquier cosa y por las injusticias que se cometían por las autoridades, ¿no? Entonces, una alternativa, las rondas campesinas. Y hoy prefiero caminar por cualquier ciudad donde voy al lado de un rondero que estar de repente vigilado de un policía, porque eso me da más confianza, más seguridad, ¿no? Entonces, al respecto del censo, yo creo que con este censo lo que han querido es desaparecernos ya del mapa, ¿no? Que no existe, como se dice, pueblos indígenas, porque las preguntas eran: ¿eres quechua o eres mestizo? Entonces ahí te hacían dudar. En mi casa, por ejemplo, vivimos 6 personas. Bueno, me dijeron: ¿tú cómo te consideras? Yo estoy identificado, quechua. Quechua. Pues llegó un hijo, ¿no? Que también él es abogado y es policía. Pues yo no soy quechua, yo soy mestizo. ¿Por qué yo no hablo el quechua, no? Entonces, o sea, miren, o sea la contradicción misma, o sea, que se da, ¿no? Entonces, llegó el otro que también es abogado, dijo: no, ¿sabe qué? Yo sí soy quechua, ¿no? Porque mis raíces aquí está, viene de mis abuelos, y los sigo cultivando. Entonces, miren, son cosas que a veces se dan, ¿no? Ojo que este censo, por ejemplo, ahí, si alguien nos aplicara con estas preguntas: ¿eres quechua o eres mestizo? No dice acá, por ejemplo, ¿eres indígena? No dice, ¿no? Pero ya nosotros que entendemos, estamos ya en este caso, entonces somos quechos, ¿no? Entonces, y bueno, sobre la consulta previa, yo creo que, y eso es lo que nos ha permitido llevarlo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque nosotros, las rondas campesinas, somos reconocidos como autoridades jurisdiccionales dentro de nuestro territorio, según la Constitución Política del Perú, en el artículo 149. Y si es que nosotros somos autoridades, y si otro tercero quiere ingresar a nuestro territorio, ¿qué tiene que hacer? Tenía que consultarnos, ¿no? Y como no nos ha consultado, no tiene el consentimiento previo, libre e informado, y por lo tanto, quieres entrar a la fuerza, pero nosotros defendemos nuestro territorio porque estas tierras nos pertenecen ancestralmente, ha sido pues de nuestros abuelos, bisabuelos y tartarabuelos, ¿no? Entonces, por lo tanto, no tienes la licencia social. Y gracias a eso nos ha permitido, como se dice, seguir en la lucha, porque son 7 años y que la lucha continúa, ¿no? Entonces, esa es la respuesta que puedo dar. Gracias.